Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Para nosotros es un gusto que participen en esta actividad que se desarrolla en el marco de la Semana de Transversalización de la Universidad de La Salle en Costa Rica. La Universidad de La Salle fue fundada en 1995 y desde su fundación quiso ser una de las 75 universidades de La Salle en el mundo que no solo trabajara la excelencia académica de nuestros estudiantes, sino también que fuera una universidad que formara en valores y principios con una visión humanista. Fue así como en el 2009 la Universidad de La Salle inició con una cátedra de derechos humanos donde empezó a trabajar el tema de derechos humanos en la investigación, en la docencia, en la extensión universitaria, y en el 2011 UNESCO Francia no la reconoció como una cátedra UNESCO de derechos humanos. Es la única cátedra UNESCO de derechos humanos de una universidad centroamericana. En el marco de esta visión humanista, la Universidad de La Salle y su cátedra UNESCO realiza al inicio de cada cuatrimestre una semana de transversalización donde reúne a estudiantes de las 4 facultades para tratar, discutir y reflexionar sobre temas de actualidad. Algunas de las actividades las hacemos abiertas al público, como la actividad de hoy en la noche, donde hemos invitado a la doctora Cecilia Echeverría Falla. Ella es guatemalteca, es licenciada en Filosofía por la Universidad de Navarra y tiene un doctorado en Filosofía en la Universidad de Santa Cruz en Italia. También tiene estudios de teología. Ella tiene una gran vocación de docencia. Ella ha sido docente en la universidad en Italia, también ha sido docente en la Universidad de Costa Rica, cuando vivió 5 años en Costa Rica, y actualmente es profesora en la Universidad del Istmo en Guatemala. La doctora Falla, además de ser una gran académica, es también una persona muy humana, muy comprometida, tiene un trabajo también de base muy valioso, muy reconocido, y para nosotros, para la Cátedra UNESCO y para la Universidad de La Salle, es un honor que nos acompañe, que haya aceptado este reto, este desafío de hablarnos sobre cómo comprendernos como personas en esta época actual. Agradecemos también a las personas que nos están siguiendo en las redes, a las personas de Guatemala, de Honduras, de México, que también nos están acompañando, y sobre todo a nuestros queridos y queridas estudiantes. También quiero agradecer que nos acompaña nuestro rector, don Rodolfo Marín, también en la conferencia, así que muchísimas gracias, señor rector, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Cecilia, por haber aceptado este reto, y bienvenida a tu casa. Gracias, Lorena. Bueno, primero, distinguido señor rector, para mí es un honor que esté presente y todo el cuerpo docente de la Universidad La Salle y los estudiantes. Y solo quería hacer una pequeña corrección. Viví 6 años en Costa Rica y eso lo tengo a mucha honra porque fueron unos años preciosos para mí. Bueno, entonces voy a empezar con el tema de comprendiéndonos como personas en la época actual. Es un tema bastante desafiante, amplio, y entonces yo he pensado distribuirlo en 9 claves de esta comprensión. Vamos a ir viendo una por una. La primera es un dato antropológico. La persona es un ser con una gran capacidad de adaptación, porque es un ser con logos. El hombre y la rata son los únicos animales capaces de vivir en cualquier lugar del globo. Es notable la capacidad de adaptación a cualquier medio geográfico, a cualquier clima y a cualquier circunstancia, por más adversa que sea. Si no se encuentra bien en un lugar, el hombre emigra y se adapta rápidamente a su nuevo hábitat. El hombre y la mujer
adapta cualquier medio geográfico a sí mismo. También lo está haciendo ahora con la pandemia del COVID-19 y pronto encontrará medios para sobrevivir pese a que la pandemia tristemente ha cobrado tantas vidas. Pero esto es porque el hombre es un ser con logos, es decir, el hombre al margen del intelecto no es biológicamente viable. Es un ser con logos, con racionalidad, capaz de reflexionar y por eso es un ser biológicamente no especializado. Digamos, la vista humana al margen del intelecto, por ejemplo, es muy defectuosa. Igual la imaginación humana, el oído, nuestros sentidos, el cuerpo en general. La corporalidad humana es extraordinariamente abierta, plástica, dicen los antropólogos, indeterminada. O sea, no estamos hechos como las jirafas para arrancar frutos del árbol, ni para bucear como los peces. Algunos le han llamado a esta indeterminación libertad corporal, que se corresponde con la racionalidad, que la capacidad de estar abierto a la totalidad de las cosas. Un ejemplo muy gráfico de esto es la mano. Con la mano se puede hacer, lo que hacemos es utilizar cosas. La mano es un instrumento de instrumentos. Y a esto le llamó la atención profundamente de Aristóteles. El cómo está conectada la mano del ser humano con su inteligencia. Y junto a la inteligencia está la voluntad, que es la tendencia propia de los seres que tienen logos. La voluntad humana es un caso eminente dentro de los horizontes del hombre y dentro de sus facultades. La voluntad es el motor del hombre, el centro de gobierno que mueve toda la maquinaria. Las demás facultades no son más que ramificaciones de esta tendencia tan radical y profunda que es la voluntad. Y no podemos desdeñar el importante papel desempeñado por los sentimientos. Con los sentimientos se vive doblemente. Con los sentimientos el hombre revive interiormente sus reacciones, sus vivencias. La tonalidad sentimental no es decisiva para la cualidad moral de la acción, pero sí constituye un signo de su estructura psicológica. La afectividad nos enraiza con lo real. Los sentimientos hacen que el mundo no sea descolorido, ni lejano, ni indiferente, sino que con los sentimientos yo empiezo a protagonizar mi vida. La protagonizo en el ámbito de la empatía, del cariño, de la cercanía humana, de la amabilidad. Y aquí hay una tarea moral de capital importancia, que es que el influjo de mis sentimientos se apoye en la firmeza de mis convicciones. Y eso es lo que determina la estatura moral de una persona. Con esto dejamos el dato antropológico que me parecía que era necesario hacer y pasamos a la actualidad. Por supuesto que la libertad está íntimamente unida a la voluntad porque tenemos una voluntad libre y eso es lo que determina la superioridad del ser humano y su dignidad. Este parón forzoso causado por la pandemia ha provocado que nos hagamos muchas preguntas. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Preguntas que no tienen respuesta precisa y solo dan pie como a elucubraciones. Alexander Solzhenitsyn, en un discurso que dio en la Universidad de Harvard, decía que para poder mirar hacia adelante hay que mirar hacia arriba. Quizá esta pandemia es una llamada a retomar el respeto por lo eterno, por lo que no está en nuestras manos y que cambiemos de paradigmas a través de una sana autocrítica. Mucha gente ha entendido que no tenemos el control, que no controlamos gran cosa y que necesitamos unos referentes más firmes.
Esta tragedia del COVID nos ha hecho constatar el innegable hecho de que nuestra cultura había ido derivando hacia un progresivo individualismo, donde íbamos cada vez más a lo nuestro, cada vez más a lo mío, a lo individual. Hemos ido creando un mundo sin hogar, una sociedad inhóspita en la que lo intercambiable ha sido ha desplazado a lo insustituible, a lo único, que es la persona. Ninguna persona merece ser tratada como cosa y tampoco como un caso, que como el individualismo actual parece propugnar. La actitud ética hoy día es ponernos del lado de los débiles, el marginado por razones de salud en esta pandemia, por razones de raza, de lengua, de cultura. Hace falta hospitalidad, que consiste en tratar como propio al extraño, en vez de la tendencia del individualismo actual de tratar como extraño al propio. Tal vez la pandemia, que es mundial, ¿verdad?, es una llamada para no continuar imperturbables, pensando mantenernos sanos en un mundo que obviamente está enfermo. La comprensión que la persona tiene de sí misma en la época actual es un mosaico multicolor de propuestas, pero en estas propuestas prima la del yo autónomo y replegado sobre sí mismo. Bueno, este es un homenaje a Quino y por eso no quise dejar de poner a Mafalda para hablar de la concepción del yo actual. Bueno, aquí Mafalda dice, bueno, ¿y cómo hace uno para apagarse esto en el alma, verdad? Como aludiendo al tema del sufrimiento, porque tiene una curita en la mano. Ya veremos el sufrimiento que puede causar esta concepción del yo actual, que es el resultado de un silencioso y progresivo proceso de secularización de la sociedad, que se ha ido alejando cada vez más del retrato bíblico de imagen de Dios. Y ahí donde las personas no cuentan con una tarea y con un destino, todo mapa de ruta carece de valor. El haber borrado a Dios del horizonte y haber cortado cualquier vínculo religioso con la cultura, al inicio trajo libertad y trajo progreso, un florecimiento. Sin embargo, este florecer de los siglos XVIII y XIX bebía de las fuentes de una cultura clásica y cristiana y por eso sobrevivía. Pero en la sociedad posmoderna, en la sociedad secular posmoderna, que es en la que estamos, la presencia de estos elementos de los que vivía la cultura han desaparecido. Esta falta de comprensión esencial de la vida como que ha intensificado una sensación de desarraigo y el anonimato social. Corre el riesgo de muchas cosas, pero sobre todo el hombre se ha ido deslizando por la pendiente del relativismo, de la fragmentación y del sinsentido de la vida. Lo importante ahora es el carpe diem, como decían los latinos, gozar el momento. La vida es un viaje que hay que vivir con intensidad sin importar a dónde se llegue. Y este viaje fragmentario conduce a un tipo de vida llena de contradicciones, lánguida, donde no existen los compromisos definitivos, los empeños duraderos. Paradójicamente, el hombre y la mujer posmoderna tiene una conciencia de su finitud muy fuerte. Y por eso hay una diversidad de propuestas del yo, desde el yo autónomo y replegado sobre sí mismo, hasta ya se han hecho propuestas de una relación interpersonal y una apertura al don del otro. De alguna manera estas propuestas como que nos dan alguna indicación para el hombre del tercer milenio para que afronte la verdadera comprensión de sí mismo, de su propia identidad. Mientras que en la tradición clásica
la dignidad del ser humano se fundamenta en el ser persona, en el ser imagen de Dios. Para la posmodernidad o el posmodernismo, la dignidad se manifiesta en la autonomía como acto supremo de la libertad. En el esquema posmoderno, el único centro de gravedad del yo es la propia subjetividad. Solo un yo autónomo es capaz de reivindicar la libertad y la autosuficiencia de la que ha sido privado en una visión teocéntrica de la sociedad. El yo autónomo se considera a sí mismo como el origen total de sus actos, la fuente exclusiva de sus pautas de actuación y de su plenitud. La crisis del yo autorreferencial, o sea, el yo replegado sobre sí mismo, ha conducido a una situación de pesimismo cultural que abandona todas las pretensiones de absoluto para conformarse con respuestas provisionales. Esto se ve en que las corrientes filosóficas actuales pues son el pensamiento débil, el deconstruccionismo, son las corrientes que priman hoy día en el ámbito filosófico. Bueno, pero no pensaba que nos quedáramos con una visión tan negativa o pesimista de cómo están las cosas. Bueno, aquí Mafalda lo dice con esta viñeta la puse en honor a la licenciada Lorena González porque habla de los derechos, dice, y estos derechos a respetarlos, no a pasar como con los 10 mandamientos, como que el mundo no está tan dispuesto tampoco a respetar los derechos humanos, precisamente porque la dignidad de la persona tiene una base muy, muy lánguida, muy voladiza, o sea, muy endeble. Entonces pensaba la quinta clave para comprendernos como personas en la época actual. Y me parece que la pandemia, el confinamiento nos ha puesto también de frente este compromiso, que es, bueno, no ver solo problemas, eso es también parte de mi idea, al menos con esta charla, porque ya los problemas son evidentes, sino buscar soluciones. Entonces pensaba que la quinta clave es redescubrir el auténtico sentido del trabajo. Estos hombres, adivinen dónde están trabajando en equipo. En 1928, cuando se construyó el gran edificio de Empire State Building, pues ellos estaban campantemente trabajando y fumando en su hora de descanso. Aquí, esto me hizo pensar en que buena parte de los problemas que sufrimos hoy en la sociedad en el terreno económico, social y político responden a un planteamiento equivocado que lesiona la dignidad humana. Se subraya excesivamente la capacidad productiva de los individuos y reduce la finalidad del trabajo al simple aumento del consumo. O sea, si se aumenta el consumo, vamos muy bien. Si disminuye el consumo, vamos muy mal. Esta concepción considera al trabajador como una pieza en la maquinaria productiva, la cual se descarta cuando se deteriora o deja de funcionar, por ejemplo, se enferma o se hace mayor, o si el sistema deja de funcionar. Digamos que la crisis de desempleo que estamos sufriendo ahora, aparte de la crisis de salud, pues ha dejado de funcionar un poco el sistema. Entonces, el hombre como bien de consumo queda desplazado. Eso es lo que se llama la sociedad del descarte. La mercancía se compra, se usa, se tira, y una civilización fundada sobre el egoísmo, donde el ser humano es un bien de consumo, es una civilización pues tendiente a desaparecer. Entonces pensaba que para los alumnos
Y también para los profesores es bueno plantearnos cuál es el perfil del buen profesional. O sea, que para redescubrir el auténtico sentido de la profesionalidad, pues alguien que realiza con competencia su trabajo, pues, que ofrece un producto de calidad. Hoy día también el dominio de los conocimientos básicos de la profesión, digamos, tenemos que abrirnos necesariamente a las clases online, al e-learning que ha venido para quedarse. Desarrollar destrezas para usar máquinas o programas informáticos, darle una buena acogida al home office, al teletrabajo, a los programas online, a recibir las capacitaciones necesarias, sin bloqueos, sin negaciones, con flexibilidad. Otro perfil del buen profesional y que se hace acuciante en nuestra sociedad es la disposición para el trabajo en equipo. Hay muchas herramientas que ofrece la tecnología para mejorar el trabajo en equipo. Y yo pensaba que dentro de esta disposición para el trabajo en equipo tenemos que superar la mediocridad. ¿Quiénes son los mediocres? Son aquellos hombres y mujeres incapaces de formarse un ideal, que son los que piensan con cabeza ajena y ajustan su carácter a los usos de la mayoría, a lo convencional, a lo que hacen los demás. Hay un filósofo argentino de principios del siglo XX, José Ingenieros, que decía: muchos nacen, pocos viven. Los hombres sin personalidad son innumerables y vegetan moldeados por el medio, como cera fundida en el cuño social. Él retrataba a los mediocres como aquellos que cruzan el mundo a hurtadillas, temerosos de que alguien pueda reprocharles esa osadía de existir en vano, como contrabandistas de la vida. Pues ciertamente es innegable que se ha instalado en nuestra sociedad una mediocridad general que llena todo como una tibieza moral. En los medios de comunicación vemos cómo se ensalza la grosería y la vulgaridad. Eh, y en esa misma línea estoy persuadida de que nuestro tiempo el momento por el que estamos atravesando y a la coyuntura necesita una recuperación social del heroísmo y de los héroes. Héroes silenciosos, pero necesitamos rehabilitar la heroicidad, el valor del comportamiento heroico, en particular de los que están al frente de la sociedad, de los líderes políticos, porque tal vez no se puede exigir heroísmo a todos los ciudadanos, pero necesitamos que quienes lideran la sociedad sí estén dispuestos a un auténtico heroísmo personal. Bueno, y también como parte de la disposición para el trabajo en equipo, pensaba que hay otro aspecto importante, que es la amabilidad. Como dicen, la verdad siempre tiene buenos modales. El que apuesta por la verdad no pierde la educación, tiene buenos modales. Yo sé que a los ticos no hace falta hablarles de buena educación ni de buenos modales, porque una de las cosas que más me sorprendieron positivamente en Costa Rica fue la buena educación y lo educados que es el tico, ¿verdad? Y eso falta en otras sociedades. Pero yo no me refiero solo a los buenos modales, sino a algo más radical, a esa disposición permanente del corazón que lleva a pensar primero y ante todo en los demás y no egoístamente en la propia satisfacción o comodidad. Esa es la amabilidad que tenemos que instaurar, tenemos que defender, que no significa renunciar a la razón. O sea, pueden ser razonables y ser amables, son dos caras de la misma moneda, no pueden ir separadas, sino que han de crecer armónicamente, no están reñidas una a la otra. Y así como la verdad tiene siempre buenos modales, el amor sabe encontrar a su vez las mejores razones, las más persuasivas, las más respetuosas, y de ordinario también las más amables y eficaces.
Bueno, ahora que hablamos de la amabilidad, bueno, quería hacer una reflexión sobre el amor. Y está muy unido al ser persona, a los datos antropológicos que vimos al principio y también a la dignidad humana. Leí hace poco una frase de Chesterton que decía, entre todos los cuentos de hadas, no existe ninguno que contenga una verdad moral tan vital como esa vieja historia de la Bella y la Bestia. En ella ha quedado escrito la verdad eterna y esencial que consiste en que hasta que no amamos una cosa en toda su fealdad, no podemos convertirla en algo bello. El cuento de la Bella y la Bestia es una parábola de lo que es el amor. Bueno, yo hasta que no leí esto, he de confesar que tal vez no había captado en toda su profundidad el cuento de la Bella y la Bestia. Tal vez me parecía un cuento infantil o un poco imposible de que pasara, ¿verdad? Porque en el momento en que la doncella Bella se enamora de esa bestia en toda su fealdad y le declara su amor y le dice yo quiero casarme contigo, en ese momento es que la bestia se convierte en príncipe. Cuando ha sido amado así, alcanza su dignidad. Es el amor el que lo convierte en bello. Y por eso dice Chesterton, el amar significa amar lo que no es amable, o de lo contrario, no es una virtud de verdad, porque amar es participar del amor de Dios que es gratuito. En eso consiste el amor, dice. Y Chesterton explica, ¿verdad? Que de hecho Dios no nos ama porque seamos buenos, sino que somos buenos porque Dios nos ama. También, bueno, el amor es gratuito, es a fondo perdido, sin esperar recompensa. Estar con alguien solo por interés no es amor. Amar es participar gratuitamente de la divinidad, como en el cuento de la Bella y la Bestia. Y también pensaba que esa potencia de la que hablábamos al principio, la voluntad tiene como objeto el bien, pero no un bien abstracto. O sea, nadie se enamora de las matemáticas, ¿verdad? Como Aristóteles ya lo decía, matemática non sunt bona. No podemos amar lo que es abstracto y universal, sino solo lo concreto y particular. Y precisamente por eso a quien ama a alguien verdaderamente la ama con sus defectos, porque si no, no está amando a esa persona, tal vez está amando a una persona ideal, a una Dulcinea del Toboso que tiene Don Quijote en su cabeza desbocada, pero no a una persona real, no hay verdadero amor. Bueno, esto me condujo a, a otra clave que es la coherencia de vida. Al inicio de la tragedia de Shakespeare, Macbeth, aparecen unas brujas en un aquelarre que le dan un vaticinio a Macbeth. Le aseguran que Macbeth será rey de Escocia. Es una incitación a quedarse con el poder, aunque para alcanzar ese fin deba ser un mal. A menudo las brujas de Macbeth aparecen en nuestras vidas con sus promesas halagadoras de vanas esperanzas, invitaciones a sacar provecho personal a costa de perjudicar los recursos de la empresa, sacar provecho personal a costa del dinero del Estado, ofrecimientos de servicios que pasado el tiempo perjudican a los clientes, aunque a primera vista se cumpla con lo estipulado en el contrato, o compras fraudulentas donde se evaden impuestos o se reciben regalías, estrategias de competencia desleal, obtener el éxito fácil con dinero, como por ejemplo el caso del plagio o el soborno. Hace un par de años, mis alumnos de la universidad era un grupo muy sobresaliente, muy bueno, muy excelente. Entonces me descubrieron que el texto que usaba el profesor en sus clases
lo sacaba de Wikipedia. Hacía sus presentaciones de clases copiando Wikipedia. A partir de ese momento, los alumnos empezaron a faltar a sus clases. Las clases empezaban a las 7, a las 6:50. Y porque me decían, ¿para qué madrugar si todo lo podían leer en Wikipedia desde su casa? En una palabra, lo que conocemos por corrupción. Prácticas corruptas que se han institucionalizado a cambio de promesas halagadoras que nos hacen las brujas de Macbeth. Prácticas corruptas que son moneda en circulación y que hay que darles la espalda y sacarlas fuera de nuestra vida, a una costa de perder lo que sea, aunque sea la honra. Menos la honra, eso no se pierde, pero se puede perder lo que sea, tal vez dinero, pero no se pierde la honra. Y necesitamos valentía y hasta cierto heroísmo, como he dicho antes, el heroísmo de lo cotidiano, para darle la espalda a la corrupción, porque en estas situaciones es donde se pone en juego la hombría de bien. Las incitaciones son muy fuertes y más hoy día que estamos en plena crisis económica y la gente te dice, pero si todo el mundo lo hace, todo el mundo paga soborno, mordida, nadie pide factura, nadie paga impuestos. Pues hay gente que dice, prefiero pagar menos y ganar más al pasar por mi mercancía de la aduana, pero sin pagar los impuestos que necesito. O también la especulación con los productos en demanda en estos tiempos, con la comida, las mascarillas, el gel con alcohol. Eh, bueno, constatamos con ejemplos palmarios del mundo empresarial y financiero que el éxito fácil se revela mediocre con el tiempo, eso sí es seguro. El éxito fácil con el tiempo siempre cantará, se revelará mediocre. En cambio, seguir un estilo de trabajo impregnado por la coherencia humana responde a la verdad de la persona y no implica ejercer mediocremente la actividad profesional. El mejor proyecto que podemos emprender es la tarea de construir nuestra propia vida con dignidad y con estatura moral. Ahora que el trabajo ha faltado para miles de personas, bueno, en Estados Unidos ya dicen que hay más de 10 millones de desempleados y pues supongo que en Costa Rica también ha habido desempleo, en Guatemala también hay, y en otros países centroamericanos. Debemos recordar que el trabajo nos dignifica y en estos momentos hay mucha gente que le falta hasta lo esencial. Y quería leer un punto de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que cumplió 5 años este año. En el número 128 el Papa dice: en este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisional para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Y esto es muy iluminador, más en nuestros días. ¿Por qué? Porque el trabajo es el ámbito del desarrollo personal, donde se cultivan las dimensiones básicas que dignifican a la persona humana. En el trabajo es donde se potencia la creatividad, la innovación, la proyección de futuro, el desarrollo de las capacidades y talentos, la actitud también de adoración a Dios, de contemplación. Es el sitio para aprender a ver las dificultades como oportunidades y es el ámbito para la maduración. Los trabajadores, los obreros, los artesanos son los que pueden recuperar esa unidad perdida entre la naturaleza y el hombre con la naturaleza. Y eso es lo que ha desatado la crisis ecológica, esa unidad que se ha perdido entre nosotros y la naturaleza, porque hemos sido depredadores de la naturaleza. El trabajo siempre es la mejor manera de preservar la creación. Bueno, y la octava clave
es que los cambios no pueden ser volver cuanto antes a lo de antes, sino dejar lo caduco, lo que no funciona, dejar atrás. O sea, es una oportunidad maravillosa para poner en marcha nuevas cosas y no, cosas necesarias. Y sobre todo cambiar de paradigmas, hacernos a los cambios. Como decía, ¿por qué empecé al principio diciendo que el hombre tiene una prodigiosa capacidad de adaptación que no tiene ningún animal en la Tierra? Bueno, las ratas sí se encuentran por todas partes, pero el hombre tiene esa gran capacidad de adaptación y somos capaces de adaptarnos a los cambios y, y cambiar de paradigmas. Por eso no podemos volver a lo de antes. Tenemos que hacerlo ahora mejor, poner cosas en marcha, cosas mejores, cosas nuevas, necesarias, y también hacer una sana autocrítica. Este es el momento. Y hay una cosa muy positiva que también se ha puesto de manifiesto a través de la pandemia, y es que vivimos en una sociedad que obviamente, y esto se ha puesto de manifiesto, que valora más y más la salud. O sea, la sociedad considera la salud como un valor de máximo nivel en nuestra época. Eso es algo muy bueno. Y también a nuestros mayores. O sea, ha salido a la luz una gran valoración hacia nuestros mayores, hacia los ancianos, hacia los que nos han precedido. Y tenemos que aprender de nuestros mayores. Hemos aprendido en esta pandemia quizá a valorarlos más, a cuidarlos, a protegerlos más. ¿Por qué digo que es una sociedad que valora más la salud? Porque nos hemos quedado en casa porque peligra la salud. Nos lo ordenaron y todo el mundo lo aceptó. O sea, nadie se negó, tal vez ha habido manifestaciones, pero es poca gente la que se ha rechazado estas disposiciones. Nuestra sociedad se interesa en todo lo que trate de la salud y eso es algo muy positivo. Y también la capacidad de aprender de nuestros mayores también es algo muy positivo. Bueno, yo quisiera que a través de estas 9 claves pudiéramos tal vez tener un coloquio o que me digan ustedes qué piensan. Yo procuré pues no hacerlo tan largo, 40 minutos o 45 para que ustedes me puedan aportar lo que consideren oportuno, necesario, interesante, o contar un poco de lo que pasa en Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Que estos 9 puntos han sido clave, ¿verdad? Tal vez yo solo para iniciar este diálogo, tú decías que nada volverá a ser igual. A mí también me parece que eso es algo positivo. No soñemos en querer regresar a cómo eran las cosas, porque en esta pausa que hemos tenido nos estamos dando cuenta que las cosas no estaban bien. Cuando ya a nosotros no nos importaba que las personas murieran de hambre literalmente, que hubiera personas sin trabajo, que hubiera personas sin acceso a la salud. Ahora que nos vemos todas y todos afectados, entonces ya se está también surgiendo esta nueva solidaridad de que nos unimos todos o no salimos. Ahorita me tengo que cuidar yo por mi salud, pero tengo que cuidar mi salud también para cuidar la de las demás personas. Entonces, esa solidaridad que está surgiendo, creo que debería ayudarnos a repensarnos como personas en los distintos ámbitos. Y algo que yo siempre repito, lo decía el padre Gorostiaga, jesuita, que estamos formando profesionales exitosos en sociedades fracasadas. En América Latina eso nos pasa, tenemos muchos profesionales que salen, son exitosos, pero nuestras sociedades no cambian las desigualdades, no cambia la situación que se vive. Entonces, yo creo que ese es un gran reto de las universidades, es un gran reto
para los docentes, pero también es un gran reto para los jóvenes. Ser profesionales y, por supuesto, profesionales exitosos, donde prime la excelencia académica, no la universidad que da una carrera en 3 años o en 2 años y medio, sino la que realmente me va a dar excelencia y la que también me va a acompañar con valores, porque creo que eso va a ser la diferencia de la sociedad en que los jóvenes y las jóvenes van a vivir. Entonces, les damos la palabra. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión de lo que nos ha dicho la doctora Cecilia Echeverría, que como les he dicho, ella ha sido docente en Italia, en Costa Rica, en Guatemala. Entonces, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, bienvenidos. Gracias. Bueno, yo agradecerle a la universidad, obviamente, y a la profesora Cristina. He podido ver a lo largo de este rato y de este espacio también, de este esfuerzo que hace la universidad, pero ya lo venía viendo desde incluso de antes de la pandemia. Yo trabajo en el área de comunicación también, mi especialidad en el pasado fue publicidad y mercadeo, ahora estoy trabajando desde hace bastante en sostenibilidad social, pero lo que se ha observado a través del tiempo es que, y sobre todo cuando uno está visualizando quizás campañas de comunicación, quizás cuál tendría que ser el norte también a nivel de cultura organizacional y a nivel de comportamiento desde la empresa, ¿verdad? Propiamente para los que trabajamos desde la empresa, en las empresas, pero yo creo que eso es independiente, eso también funciona para el emprendedor, funciona para el que trabaja con el Estado, para el que trabaja con las ONGs, y es un concepto que me gusta mucho, y es que tenemos que ser humanocéntricos, ¿verdad? Que hoy en día la clave, no solamente para la comunicación, para la publicidad, sino ya también en las relaciones, es que tenemos que ser humanocéntricos. Creo que es una de las cosas que nos está llamando la pandemia, ¿verdad? Lo estamos observando y a veces en una parte nos llama, por otra parte también se observa de que más bien la gente ¿verdad? Perdió el concepto de distanciamiento social y cree que es estar como, ¿verdad? Muy a la defensiva y muy evaluando mucho cómo se comportan los demás, cómo si me contagian, si no me contagian, ¿verdad? Pero sí es un llamado y creo que su cátedra de hoy o su exposición nos llama a eso de una forma también muy bonita, muy diferente, y también lo observé en la del lunes, que fue la de la inauguración. Entonces, de verdad que hay como mucha unidad en ambas cátedras, ¿verdad? O en ambas las ponencias. Y bueno, es un reto, sin duda es un reto porque somos humanos, pero como humanos nos equivocamos y el ser humanocéntrico suena muy, muy fácil, pero a veces la misma humanidad, ¿verdad? El mismo acto, la misma realidad de ser humano nos limita. Entonces, creo que es un reto y aquí estamos y seguiremos el camino de mejorar. Sí, sí, muchísimas gracias, Lucila. Cuando a mí la licenciada González me propuso el tema de esta charla, la verdad es que bueno, yo inmediatamente le dije que sí, porque me encantó que hablara sobre la persona, porque es precisamente lo que estamos, al menos yo en las clases que doy en la universidad, como se trata de poner en el centro a la persona y que los jóvenes entiendan el valor de la persona, la dignidad de la persona, y eso de ser humanocéntricos lo describe todo en una palabra, que la centralidad de la persona, o sea, que la persona, los seres humanos no somos individuos ni bienes de consumo, que es un poco así se nos ve en la sociedad actual. Entonces, claro, el desempleo que ha traído consigo esta pandemia, por ejemplo, por no decir la falta, las enfermedades, pero el desempleo ha acarreado que
claro que como se valora más el tener o el hacer que el ser, pues mucha gente se siente, porque los focos de la sociedad están puestos sobre el que tiene y el que hace, pero no tanto por lo que valen. Entonces, tenemos que rehabilitar el valor de la persona humana. Y, o sea, estoy súper de acuerdo contigo y me gustó esa frase. La verdad es que es bien bonita. Ujú. Lo de ser humano centro. Muy buenas noches, mi nombre es Soledad, soy estudiante de escolar de la universidad. Muchas gracias, doña Cristina, ¿verdad?, por su conferencia y bueno, a todos estos que están aquí. Quería como resaltar como algo que me pareció muy, muy importante, que es el trabajo, ¿verdad? Que el trabajo lo dignifica a uno, ¿verdad? Y eso es una realidad, porque cuando uno no trabaja, uno se siente mal, siente como que no está haciendo nada, como que está perdiendo el tiempo y en cambio cuando uno consigue un trabajo, ¿verdad? Como que uno siente que uno se realiza en ese lugar y como ustedes dicen, ¿verdad? Uno trabaja para las demás personas, ¿verdad? También quería recalcar que el día de hoy es el día del adulto mayor, entonces quería felicitar a las y los adultos mayores que están presentes el día de hoy. Yo vivo aquí cerca de la universidad y en mi barrio tenemos un grupo de vecinos, entonces yo les hice un comentario porque yo respeto muchísimo a los adultos mayores, son personas con muchísima experiencia, son muy inteligentes, tienen mucha sabiduría, ¿verdad? Y en Costa Rica como que no se valora mucho el adulto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, pongo como el ejemplo, digamos, Japón, ¿verdad? Que es una cultura que respeta mucho al adulto mayor, lo ven como aquel que sabe, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica como que eso no se dignifica tanto a esas personas, ¿verdad? Los adultos mayores. Y uno como joven, a veces uno se olvida que, ¿verdad? Que uno no acaba de ser viejo y hay gente que es joven que maltrata a los adultos mayores, ¿verdad? Y ellos no saben que ellos van a llegar a eso, ¿verdad? Yo le pido a Dios que pueda llegar a ser adulta mayor, la verdad. Los que han llegado, qué dichosos, ¿verdad? Porque la vida es muy bonita, ¿verdad? Y después, ¿qué más? A ver. Bueno, por el momento sería como eso y pues, más bien muchísimas gracias por la conferencia. Gracias, María Soledad. Sí, efectivamente, yo creo que a pesar de que en Europa hay algunas legislaciones que están intentando legislar la eutanasia, etcétera, en algunos países, paradójicamente se ha puesto en manifiesto que el cuidado al adulto mayor en esta pandemia es como un fenómeno impresionante, ¿verdad? Que en todas las familias a quien se va buscado proteger es a los mayores. Uno hace los sacrificios que haga falta para proteger a los mayores y evitar los contagios, ¿verdad? Y los pobres también lo han tenido que hacer, ¿verdad? Entonces, eso es un valor muy grande en la sociedad. Eso lo tienen, como tú decías, los japoneses y también los africanos. Por ejemplo, en África dicen que cuando muere un anciano, muere en una biblioteca. O sea, sí, porque le dan mucho valor a la gente mayor. Y por el individualismo de nuestra sociedad, tal vez eso se había descuidado, pero yo pienso que esta pandemia es una oportunidad para despertar también en eso. Si tenemos que cuidar más a los mayores. Efectivamente. Muchas gracias. Si me permite. Sí, sí, sí. Yo quería... Adelante, María Soledad, adelante, no se preocupe. No, es que se me olvidó, era una frase que quería decir con respecto a lo del trabajo, ¿verdad? Que hay un dicho que dice, no me acuerdo muy bien cómo es, la verdad, pero que dice como, no le des el pescado, sino enséñale a pescar. Sí, efectivamente. Eso... Para lo que cuando usted hablaba sobre la pobreza, ¿verdad? En vez de darles plata o en vez de darles algo de comer, o sea, que ellos busquen trabajo, o sea, enseñarles a cómo pueden ellos conseguir su propio dinero para poder sobrevivir, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Omar. Bueno, gracias. Profe Cristina, quiero contarle que en una actividad que tuvimos ayer en la semana de transversalización, estuvimos conversando de cosas que usted también mencionó. Eso para mí es providencial, es algo de Dios. ¿Cómo se viene articulando un tema
cómo a lo largo de la semana de transversalización los exponentes diferentes y se viene viendo un tema en común ahí. Es increíble, eso significa que estamos bien, que montamos bien una actividad, que esto es de Dios y que va muy bien, eso es una cosa genial. Ayer, por ejemplo, varios expositores hablaban de eso, de que el ser humano se ha vuelto depredador de la naturaleza. Y usted lo menciona con las mismas palabras. Eso es algo importante, impactísimo. Me impacta mucho a mí, me alegra muchísimo. Pero yo se lo quiero contar para que vea cómo todo está quedando articulado, cómo Dios va manejando las cosas. A mí me alegra mucho cuando hay estas actividades y uno puede hacer una síntesis. Y vieras que yo hoy logré hacer una síntesis por esta expresión tan sencilla que usted dijo. Hay que amar en toda su fealdad. Mire, que fue una cosa tan sin gracia de La Bella y la Bestia, pero me hizo a mí comprender un montón de cosas y amarrar. Hay que amar en toda su fealdad. Y entonces, sí, hay que amar al enemigo en toda su fealdad. Hay que amar al enemigo. Son principios cristianos. Tengo que amar a mi suegra, sí, en toda su fealdad. Tengo que amar a mi suegra en toda su fealdad. Sí, tengo que amarla. Tengo que amar a mi suegra. Tengo que amar a esta sociedad que comentaba la profe ahora, que buenos profesionales, pero una mala sociedad. Y tengo que amar esa sociedad. Y el primero que nos enseña a amar y amar al enemigo y amar hasta el extremo, hasta que duela y hasta quedar en una cruz, pues es el mismo Cristo. O sea que hay que amar, amar en toda su frialdad. A mí eso se me quedó grabado lindísimo. Pero como esta semana es de cuestiones prácticas, ¿verdad? No es venir aquí a compartir teoría y toda la cosa. Me quedó algo práctico. ¿Y qué significa amar en toda su fealdad? Bueno, significa dignificar. Usted lo dijo, usted me enseñó eso hoy. Dignificar. Y el primero que hace digno es Dios. Dios en nuestra naturaleza, en nuestra creación, nos da esa dignidad. Y entonces nosotros estamos llamados a dignificar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comprender a las personas? ¿Cómo comprender a la persona ahora? Nada muy filosófico, nada muy teológico, es sencillo. Dele su dignidad. Si le toca trabajar en una zona de alto riesgo, dele su dignidad a esos muchachos en ese centro educativo. Ahí donde usted trabaja, como decía Soledad, dignifique al adulto mayor. Entonces, yo estoy contentísimo porque me quedó esto de cierre hoy y le agradezco muchísimo, profe Cristina, por haber compartido con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro porque a mí también cuando leí esto de La Bella y la Bestia, que yo creo que todos lo hemos visto, ¿verdad? Como una caricatura y ahora, hace un par de años, o 3 o 4, salió la película. Y nunca había calado en la profundidad que tenía este cuento. O sea, que sí tiene mucho fondo hasta que leí esto de Chesterton y sí, efectivamente, es lo que cuando alguien ha sido amado así, es cuando alcanza su dignidad. Y eso es precisamente lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? Porque nos ama no porque no lo merezcamos, ¿verdad? Sino que no porque seamos buenos, sino que porque nos ama es que somos buenos, porque somos amables para Él. Sí, muchas gracias, Omar. ¿Ahí hay más hablando? No. Okay. No, con el tema de la pandemia, ¿verdad? Usted mencionaba de dignificar a los adultos mayores, o sea, como toda experiencia humana, hay cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Pero más que todo, pienso yo que las cosas son para un cambio positivo, ¿verdad? Que es el tema de justamente cuidar a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Ahora más que nunca, como que, o sea, vemos por el asunto, digamos, de que cada día hay más personas contagiadas, ¿verdad? Y que ya casi no hay capacidad para poder, digamos, apoyar y ayudar a todas esas personas, dicen, van a llegar un momento en que van a tener que quitarle los ¿cómo se llaman? Los tubos, los aparatos, los respiradores. A los respiradores, a los que, o sea, los que están como más enfermitos son a los que les van a quitar eso, ¿verdad? Yo creo que
que ante una situación como esa tenemos como que reaccionar y decir, o sea, tenemos que cuidarnos bien para que no pase eso, ¿verdad? Y bueno, sí, como todos, hay gente que cree o, digamos, está experimentando el cambio y gente que tal vez como no le ha pasado nada, entonces se creen invencibles, ¿verdad? De que a ellos no les va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Pero definitivamente todas las cosas que suceden en la historia de la humanidad son para aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y una de esas fue que usted me gustó, lo que usted me Cristina, es justamente esa, la de identificar a los adultos mayores. Muchas gracias. Yo, aprovechando lo que dijo María Soledad, quisiera que reflexionáramos también de manera conjunta y que tal vez Cecilia nos diera su opinión sobre las personas que están en una situación de vulnerabilidad, porque las personas que tal vez estamos hoy aquí somos personas privilegiadas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los migrantes que tan presentes están en la vida y en la palabra y en la obra del Papa Francisco, ¿verdad? Los migrantes totalmente desprotegidos, abandonados, incluso se ha aumentado la xenofobia. También a las mujeres les ha afectado aún más, hay incluso datos, ¿verdad? Porque nos tocó regresar a la casa, hacer el trabajo de la casa y muchas veces sufrir violencia doméstica. Y alguien que tal vez son los más olvidados de todos son las personas privadas de libertad. Había ya una gran deuda con el hacinamiento que hay en las cárceles. Nadie quiere defender a las personas privadas de libertad, pero los contagios que se están dando, incluso para las personas que trabajan ahí, eso va a ser casi como una masacre, ¿verdad? Y finalmente, los olvidados en nuestra región, que son los pueblos indígenas. El tío de Cecilia hace un gran trabajo con los pueblos indígenas en Guatemala y la pobreza extrema que ya vivían se ha ido agravando aún más, el abandono y la falta de una política pública para atender las necesidades de los pueblos indígenas también. Entonces, no sé si Cecilia quisiera también reflexionar sobre estos grupos que me parece que están en una situación de vulnerabilidad aún mayor que el resto de la población. Sí, por supuesto. El tema de los privados de libertad es algo que preocupa enormemente en Guatemala porque efectivamente en las cárceles se ha dado un contagio muy grande y sí, hay una situación muy compleja aquí porque muchos están en prisión preventiva, es decir, que no tienen una condena, o sea, que no se sabe, ni siquiera tienen el juicio abierto y están expuestos a contagiarse en la prisión, ¿verdad? Muy difícil, muy complicada la situación. Cuando yo decía que hemos creado un mundo sin hogar, precisamente me refería a eso, porque el hogar es donde se acoge lo insustituible, que en la familia es donde te acogen, no por lo que tienes, o por lo que das, o por tu currículum, sino te acogen porque eres, simplemente porque existes. Entonces nosotros hemos hecho una sociedad inhóspita porque hemos desplazado lo que es único e insustituible, que es la persona, que es la que vale por sí misma, por lo intercambiable. Digamos, algo, bueno, si yo puedo intercambiar a una persona por una máquina, pues da igual, ¿verdad? Y entonces por eso también sugería que la actitud ética hoy día, en esta situación, es ponernos del lado del más débil, ponernos del lado de los débiles, de los que están marginados, primero por salud, por privación de libertad, o como decía Lorena, por los migrantes que están viviendo una situación tan dura, también por los motivos raciales. Entonces, a lo que hace falta es una virtud que los griegos valoraban muchísimo. Hace poco leí la Odisea de Homero y es pues, una característica, una cualidad que resalta en los griegos es la hospitalidad que tenían con los extranjeros, ¿verdad? Cuando llegaba Ulises y sus hombres, pues le abrían las puertas con una hospitalidad sin preguntarles por qué están aquí o por qué viniste, porque nos hace falta hospitalidad, que es tratar como propio al extraño. Así, no...
Y en cambio, lo que ha ocurrido es que hemos tratado como extraño al propio. O sea, esto ha sido por el individualismo, también causado por la tecnologización, la interconectividad que vive nuestra sociedad, las redes sociales, un poco nos han distanciado de los más cercanos y tal vez nos han alejado de los más lejanos. Pero sí, estoy de acuerdo, o sea que es una llamada para no continuar imperturbables ante un mundo que nosotros creíamos que estaba sano, pero que está, en realidad, obviamente está enfermo. Y está enfermo por estas lacras que menciona Lorena. Eso nos da la pauta de, digamos, es un termómetro de que no podemos quedarnos imperturbables diciendo, bueno, vamos a volver a lo mismo que antes. No, aquí tiene que haber un cambio, tenemos que cambiar de paradigmas. Y esos paradigmas que son los más profundos y que son los más difíciles de cambiar muchas veces en las personas, a eso tenemos que apostar, a cambiar esos paradigmas radicales. No en cosas relativas, en cosas absolutas. Yo quería, si puedo comentar algo, es que yo soy un curso que se llama Educación Ambiental y entonces, bueno, la profe nos leyó un párrafo muy bonito de San Francisco, no sé si me permite. Sí, por supuesto. Hay tiempo, sí, me encanta, dice, ok, los ríos no beben de su propia agua, los árboles no comen en sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. San Francisco. Qué bonito. Qué bonito, realmente que... Demasiado bonito. Sí. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta o alguna inquietud o algún desacuerdo también. Como le digo a mis estudiantes, no quiero que piensen como yo, sino que piensen. Así que Katia creo que abrió el micrófono. Muy buenas tardes. Gracias por el apoyo Muy buenas tardes. con esta actividad tan hermosa. Sí, hablando un poquito o pensando un poquito en el tema, comprendernos como persona en la época actual, se siente uno un poquito contento o con satisfacción el ver cómo la situación actual ha llevado a uno. Bueno, yo soy egresada de la Universidad de La Salle, soy docente en educación religiosa. Entonces, le llama la atención a uno que esta situación actual nos ha llevado a comprender un poquito más allá a nuestros estudiantes. En algún momento o en ningún momento nos pusimos tal vez a pensar que esta situación nos iba a llevar a tener que llevar este proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtual y que iba a ser tan difícil, ¿verdad? Siento que para uno como docente ha sido un poquito difícil. Sin embargo, el tener que, bueno, yo, mis lugares de trabajo son en zonas rurales. Yo vivo en zona rural, en la zona de Los Santos. Entonces, todas las escuelitas, doy en 4 escuelas, entonces son zonas rurales. El acceso a Internet ha sido muy difícil. En mi lugar, el acceso a Internet nos ha perjudicado un poquito, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito profesional, ¿verdad? Para seguirnos profesionalizando. Y cómo el tener que entender nuestros estudiantes desde el punto de vista que no tienen cómo conectarse a la clase de Internet, donde te llaman y te dice, profe, ¿me puedes llamar para que me ayude con las guías que tenemos que realizar porque no puedo conectarme a las clases de Teams? El tener que ver a un estudiante corriendo por los cafetales, debajo de los árboles, viendo a ver a dónde encuentra Internet para poder conectarse, lo lleva a uno a pensar en la necesidad de uno abrirse más a este tipo de población, ¿verdad? Porque yo no puedo decir simplemente, no, si no se pudo conectar, no se conectó y simple. O sea, mi deber es que el estudiante lleve su formación, sea como sea, que él pueda continuar con su desarrollo de enseñanza-aprendizaje de cualquier forma,
porque algunos sí tienen acceso, otros no lo tienen, pero ellos buscan, el que es responsable busca la forma de que yo les dé la clase, ¿verdad? Entonces, es simplemente buscar más allá de cómo yo llego a esos estudiantes, porque son seres humanos, son niños que tienen el derecho de seguir con su formación. Y cómo podemos también ver que en cierto momento estoy yo conectada en Teams y por otro, en la mano, una videollamada con otra chiquita que no pudo conectarse, pero que yo tengo que hacerlo porque ella me suplica, profe, yo quiero estar en su clase, yo quiero que usted recibir su clase. Entonces, cómo esta situación le ha enseñado a uno tanto a que tiene que ir más allá de lo que no se puede, ¿verdad? Con tal de que estos chicos, como seres humanos y como niños con derechos a la educación, tengan el acceso que ellos requieren en este momento. Entonces, un aprendizaje muy grande que le deja a uno este tiempo de pandemia y que ojalá sea para fortalecer más esa unión de ser humanos, esa unión de personas, como algo que nos deje una enseñanza que el día de mañana lo vamos a aprovechar y que lo tenemos que aprovechar, porque yo creo que esto de la tecnología llegó para quedarse. Sí. Esto de clases por Teams llegaron para quedarse, ¿verdad? Entonces, cómo de una forma u otra buscamos la solución para que estos chicos lleven el proceso como se merecen. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Katia, y enhorabuena. La verdad es que te felicito porque aquí se ve el esfuerzo sí que estamos haciendo todos los profesores, pero tal vez en el área rural efectivamente debe ser todavía mucho más difícil. Yo he oído bueno, si en Costa Rica hay problemas de conectividad, ya se pueden imaginar en Guatemala, que la población es mucho mayor y también hay más pobreza en las áreas rurales, porque hay mucha población indígena, como dijo Lorena. Pero he oído de maestros que van de casa en casa. O sea, yo el otro día le pregunté a una maestra, ¿y usted qué está haciendo? Pues es que vamos de casa en casa a entregarle las guías de trabajo y de casa en casa a recogerles las guías de trabajo a los niños porque efectivamente solo se pueden conectar por el teléfono. O sea, lo que sí tiene todo el mundo es teléfono, aquí. La verdad es que aunque no tengan una habitación cómoda, no, teléfono sí tienen. Entonces se conectan por teléfono, pero sí resulta bastante cansado escuchar clases por teléfono continuamente y que sea como el único medio informático para conectarse con la escuela. Entonces sí, la felicito, la verdad. La felicito por el esfuerzo, ánimo, porque esto va a seguir. Aquí el Ministerio de Educación anunció que el próximo año, bueno, que las clases terminan más tarde y que el próximo año las clases van a ser mitad virtuales, mitad presenciales. O sea que el problema, sí, ¿verdad? No vamos a volver a la normalidad como siempre, sino pues seguiremos en parte virtuales, entonces sí hay que facilitarle a los alumnos todo lo que se pueda. Uh-huh. Sí, yo también como profesora me he planteado, si yo tuviera que recibir clases todo el día así, entonces, qué aburrimiento estar como en una habitación encerrada, como que el único panorama que uno tiene es pues una habitación tal vez con libros, pero que entonces he intentado como pregrabar las clases, así hacer como videos en YouTube para que los jóvenes puedan ver la clase antes o la puedan repasar después. Eso lleva mucho más trabajo, por supuesto, pero hay que hacer todo el esfuerzo ya que ellos tienen muchos deseos de aprender. Están sedientos por nada del mundo si quieren atrasar. Entonces aprovechemos, ¿verdad? Uh-huh. Muy buenas noches, Cristina. Tengo entendido que usted sus estudios postdoctorales los hizo en Wolfgang Pannenberg.
Sí, Y sí, sí, sí. entonces, no sé si eso, desde el planteamiento de este autor, ajá, es así como lo hizo con Homero, eh, la solidaridad. ¿Cuál es la enseñanza que sacó de Pannenberg con respecto a la persona? Gracias. Ah, de nada. No, una pregunta interesante porque, bueno, para los que no conocen, Pannenberg es un autor, Wolfgang Pannenberg, que falleció hace apenas en el 2016, apenas 4 años, y es un teólogo, sobre todo teólogo, pero también es filósofo, antropólogo, ha estudiado filosofía de la ciencia, filosofía de la religión, ha apartado alemán del ámbito protestante. Y mire, la parte, digamos, cosas muy destacables de Pannenberg que me aportaron mucho fueron la concepción del hombre como imagen de Dios, que es un desarrollo eh, muy profundo del ser humano como imagen de Dios. Eso es clave. Ese fue el primer estudio que hice y, y saqué, digamos, como conclusión, obtuve que realmente como el ser humano iba inscrito en su ser el ser para Dios, porque es su imagen y es una impronta imborrable y que la tiene por el hecho de haber sido creado y está finalizada o destinada hacia Dios. Luego el tema de la secularización también lo trata Pannenberg con mucha lucidez. Eh, Todo el tema de la secularización de la sociedad y el yo secularizado. Sobre todo es un autor que aborda las cuestiones con una profundidad radical y con verdadera racionalidad. Y él es, como digo, es luterano, ¿no? Y yo soy católica, pero eso no impidió como rescatar de Pannenberg las cosas más interesantes y también como el debate cultural que él ha tenido y la influencia que ha tenido, que es muy, muy amplia en todos los ámbitos. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Pannenberg es un autor que, por ejemplo, aquí en Guatemala no lo conoce nadie, ¿verdad? No sé si en Costa Rica, bueno, tal vez Rodolfo Marí, pero en un ámbito teológico sí se le conoce porque eh, es, digamos, de los grandes teólogos del siglo XX, junto con Moltmann, con Ratzinger, con Tillman, con Bultmann, etc. Pero a mí me lo propuso un profesor mío y que por qué no estudiaba ese autor y la verdad es que me pareció muy interesante haberlo hecho. Fíjense que yo tengo cuando doy clases, mientras María Soledad encuentra su cosita, ya le encontraste. Bueno, cuando yo di clases en la UCR, di clases como 4 o 5 años en la UCR, no 5. Todavía me escribo, tengo correspondencia con mis alumnos. Sobre todo hay unos varones como que muy interesados en la clase, aunque vengan, bueno, sobre todo de derecho. Pero seguimos con correspondencia y me hacen preguntas y me piden que si les puedo corregir algún artículo, algo que han escrito, etcétera. O sea que los ticos sí realmente son muy, muy aventajados. Sí, María Soledad. Sí, ya me acordé. Es con respecto a la pandemia, digamos, los pros y contras que tiene la pandemia. Solamente quería mencionar una de las ventajas y algo que es bonito, es justamente que digamos, la tecnología permite un encuentro como estos, ¿verdad? Y no solamente como, ¿verdad? Como aquí, sino como que, o sea, usted está en Guatemala, nosotros estamos aquí en Costa Rica y ya no hace falta como, digamos, movilizarse para ir de un país a otro a una charla, sino que ya uno virtualmente ya puede, digamos, aprovechar, ¿verdad? Una plataforma como esta, ¿verdad? En la que personas de diferentes países pueden, ¿verdad? Participar. Sí, no, eso es fantástico. Eso es buenísimo porque uno no tiene que hacer un viaje para eso, sino que
Ajá. Eso a los jóvenes les resulta mucho más familiar. Digamos, a los mayores todavía les cuesta el hecho de que una conversación virtual sea realmente real. O sea, yo tengo un tío mío ya mayor que intentaba tocar la computadora, ¿verdad? Como dices, estás ahí. Eh, pero para los jóvenes, las conversaciones por Teams, por Zoom, por WhatsApp, eh, le resultan tremendamente familiares y muy reales. A mí también, ¿verdad? Pero sí es una ventaja muy grande. Sí. Y poderlos conocer a ustedes a través de aunque sea a través de la pantalla, es también una gran riqueza. Sí, está bien, Tony. Dice Tony que hable yo. Pero yo sí quiero aprovechar a la profe Cristina y preguntarle, y sigo yo con la idea de que hay que amar en toda su fealdad a la persona, pero en la parte que hablamos acerca, esa clave de la coherencia de vida contra aquello de las prácticas corruptas. Ujú. Hay que comprender a la persona. Yo lo que logro entender hoy es precisamente que la persona en sí misma es una persona que refleja su dignidad, refleja ese imago de y todo lo que usted quiera, muy bueno. Pero a mí lo que me queda es increíble parte de que la persona se puede volver fea, se puede volver depredadora. Y entonces una de las cosas en que la persona se puede volver fea, aunque no está llamada, ¿verdad? Como usted acaba de explicar, a propósito de este autor, que tendemos hacia Dios, estamos con un fin hacia el encuentro con Dios, estamos llamados a hacer algo bueno, no a echar a perder las cosas. Pero es que se da lo de la práctica corrupta. ¿Cómo entender a la persona y entender y lidiar con personas corruptas que en medio de la pandemia han logrado desviar fondos, que en medio de la pandemia algunos sí se atienden, otros no, que hay brechas tecnológicas, como ya la comentaba la compañera de educación religiosa a nivel rural? O sea, qué difícil. ¿Cómo entendernos como personas cuando parece que lo corrupto, ¿verdad? O la fealdad va como ganando? Sí, efectivamente ahí, por eso, o sea, tenemos que hacer como rehabilitar una concepción del yo no replegado sobre sí mismo, sino que tiene que ser un yo abierto a la donación del otro, un yo en toda su interrelacionalidad y que como que a nivel de la educación, por eso me parece que es básica, clave la educación y la universidad, cómo hacer comprender a nuestros estudiantes eh, la apertura al don del otro, lo importante que es abrirnos al don del otro y comprender nuestra verdadera identidad. Hasta que uno no lo capta en toda su dimensión, tal vez no entiende que está equivocado el planteamiento de las prácticas corruptas, ¿verdad? Desgraciadamente de la corrupción, que como digo, como decía, es una moneda en circulación y además ahora, o sea, como que se ha institucionalizado en algunas sociedades, no sé, tal vez en Costa Rica no, pero aquí como que es ya un sistema, una estructura de corrupción. Entonces, sí, tenemos que mucha valentía, o sea, nosotros tener mucha valentía y a una costa de perder lo que sea, sacarlo de nuestra vida, aunque, pero lo único que no vamos a perder es la honra y es lo que más vale, ¿verdad? Entonces, vivir hasta el heroísmo y no caer en las prácticas corruptas, porque es en esa situación donde se pone a prueba nuestro valor, la hombría de bien de una persona. Pero es un desafío. Es un desafío y ahora hay muchas, por eso hablé de las brujas de Macbeth, porque ahora hay muchas brujas de Macbeth pululando por todas partes. Incitan a prácticas corruptas o a ponerle precios abusivos a las cosas, lo cual no tienen pues ninguna razón de ser ni ningún motivo. Como
una botellita de gel antes costaba, digamos, 7, ahora cuesta 45, pero ¿por qué? O sea, si es cuando más lo necesita la gente. Pero sí, es cambiar nuestro paradigma a un estilo de trabajo impregnado por la coherencia humana que responde a la verdad del hombre y no. Y eso, saber que el trabajo nos dignifica, eso también a los estudiantes hay que insistírselos muchísimo. Ujú. Es el dinero el que nos dignifica, es el trabajo. Es el trabajo. El dinero es independiente, digamos, es accesorio. Claro que es un bien, pero el trabajo el que nos hace dignos. Buenas noches. Buenas noches, Daisy. Gracias. Mi nombre es Daisy. Yo también soy exalumna de la Salle, pero cuando una está vinculada a un proceso tan hermoso como es la Salle en toda su dimensión, difícilmente se va. Llegamos, pero difícilmente nos vamos. Sí. Y agradezco mucho la posibilidad que ofrece hoy esta actividad abierta porque nos permitió participar. Pensando en cómo comprendernos como personas en esta época que está marcada por las desigualdades. Acá en Costa Rica no terminamos de enterarnos que es el país que más avanza hacia las desigualdades en la región. Los otros son mucho más desiguales, si se quiere decir así, por ese orgullo tipo que a veces nos pesa tanto. Pero nosotros estamos avanzando de manera vertiginosa hacia aumentar esas desigualdades. Y bueno, pensando en eso y pensando en lo que decía el compañero Omar, o sea, el ser humano en toda su fealdad, ahí por la calle, con miedo de que el otro lo toque, claro, a mí me da miedo, yo soy docente y mañana voy a una escuela en una zona de las más complicadas a entregar material impreso porque los chicos no tienen, o sea, no tienen acceso a WhatsApp por el teléfono. Hay todas las realidades, están en el último escenario, en el 4. Y claro que me da miedo encontrarme con esos padres de familia que son un riesgo de que me enfermen. Entonces ahí se sale toda mi maldad, si la voy a ver así. Yo creo que estamos llamados a, lo dijo la profesora en varias ocasiones, a volver a una normalidad que no era la que teníamos antes. Tenemos que reconstruirnos, tenemos que retarnos y reconstruirnos sobre valores y demás. A mí me preocupa mucho cuando la persona, cuando el ser humano, seguimos sintiéndonos tan centro de todo que colocamos, somos el eje, alrededor nuestro se mueve todo y todo lo demás está a nuestro servicio, por eso somos consumistas, por eso no somos solidarios, por eso no nos encontramos con el otro. Y todavía colocando al otro como otro ser humano, pero no somos capaces de entendernos como relaciones más allá de eso. Y pensando en Laudato Si y en esa espiritualidad franciscana, y donde encontrarnos con la creación y saber que el ser humano es un ser más de la creación, que no es el mejor, que no es el que resume o que reúne toda la divinidad de Dios, sino que participa de la divinidad de Dios que la ha colocado en toda su creación, porque Dios ama toda su creación. Si nosotros lográramos, no sé, de a poquito avanzar con nuestra práctica de familia, nuestra práctica profesional, con la gente que Dios nos permite y nos coloca en el camino para crecer con ellos y avanzar en relaciones en ese sentido, yo creo que estaríamos construyendo una normalidad diferente y estamos llamados a ser diferentes. A mí me encantó la presentación Mafalda, yo ayer lloré porque fue el papá de Mafalda y más algunas caricaturas por acá muy dolorosas, ¿verdad? Entonces, porque sí con Mafalda tengo bastantes canas. Y entonces uno sabe de ser contestatario y sabe de tratar de construir a pesar de pocas herramientas, pero sabe de que tiene que transformar y que para poder hacer eso tiene que transformarse. Yo creo que en todas esas 9 claves que nos decía la profesora, nosotros es la forma de hacer síntesis que empezaba compañeros en datos, y tenemos que hacer síntesis y ver cómo cada una de ellas va colocándose o va cobrando realidad en alguna acción
en alguna reacción y en algún espacio de comunicación que nosotros abramos y que logramos seguir retando a esa realidad que sabemos que no es buena. No podemos volver a la realidad de los océanos cargados de plástico, no podemos volver a esa realidad que pensamos que los animales son para diversión en un zoológico. O sea, hay tantas realidades que hemos visto normales. Entonces, la normalidad no es tan correcta. Y entonces plantearnos nosotros ahora que tenemos este impasse, este momento de preocupación, de miedo, pero también de refrescamiento, también de espacio para fortalecer nuestra propia espiritualidad, plantearnos cuál es el granito de arena, ese pequeñito que nosotros vamos a colocar para establecer una normalidad que cuestione la normalidad de todos estos siglos de construcción. Yo creo que el ser humano, para encontrarse, para verse como ser humano en esta época, es un ser humano que tiene que cuestionarse, es un ser humano que tiene que tratar de buscar todas las pistas y todos los símbolos para empezar a comprenderse, y para comprenderse tiene como que desarmarse. No puede afianzarse, sí, yo, la humana, aquí, alrededor de mí todo lo demás, sino que yo, ser humano, maravilloso, ser de la creación, que soy capaz de asumir esa posibilidad mía, no solo para adaptarme a las nuevas realidades, sino para transformar aquellas que no son cristianas, que no son humanas, que no son justas, aquellas que significan cadenas, que significan violencia para mí o para los otros seres que están cerca de mí. Gracias. No, muchas gracias, Daisy. Todas sus aportaciones son, la verdad es que buenísimas. Yo coincido plenamente con usted. O sea, pienso que para hacer el cambio de paradigma, el cambio de esquemas, tenemos que someternos a una sana autocrítica. O sea, tenemos que autoevaluarnos y como discernir muy bien qué es lo que ha ido mal y en qué tenemos que cambiar. Pero por el filtro de la autocrítica no vamos a dejar de pasar, tenemos que hacerlo, porque es la manera de enmendar lo que usted dice que efectivamente ha ido mal, ¿verdad? Estoy muy de acuerdo. Gracias. Al igual que don Omar, a mí me caló esa frase que usted nos compartió hoy, que es el amar la frialdad, pero amarla en su totalidad. Y ciertamente para mí es algo muy real, que no lo había visto tampoco así. Hace algunos días me llegó algo de esto que pasan en el WhatsApp, algo que decía que todos estamos en este momento bajo la misma tormenta, dentro de esta tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Sí. Y esa es una realidad. Tal vez de eso se trata, el amar esta frialdad en su totalidad para dignificar muchas cosas. Y entre esa es para mí el escuchar el latido de la otredad, porque es la única manera de escucharnos a nosotros mismos. Y esa otredad puede ser en dos grandes espacios, como usted lo dijo también, que me llamó muchísimo a la reflexión, que es hacer el propio, ¿cómo dijo usted? El propio extraño y el extraño propio. Ser como propio al extraño y al Exacto. extraño como propio. Exacto. Y para mí, algo que me llama la atención es que lo propio que hacemos extraño es a la humanidad y a la naturaleza, que es algo propio. Y nos hemos alejado de eso. Y hasta que no encontremos nuestro norte nuevamente, nuestro centro, que podamos volver la visión hacia nuestro yo interior y ser uno con el todo y el todo con el uno, podremos encontrar
ese balance que hemos perdido. Lastimosamente lo hemos perdido, pero la misma naturaleza se ha encargado de frenarnos y que hagamos un alto para tomar conciencia de lo que está pasando. La ley del caos dice que tiene que darse un caos tremendo, y cuando ya está en su punto máximo, te da lo que viene a ser el balance. Del caos nace el balance, y así tiene que ser. Tal vez este es el balance que estamos necesitando encontrar, y la única manera de que llegáramos a él era con este caos que estamos viviendo. Darle las gracias, doctora, muchas gracias, muy bonita la charla. Para mí ha sido gratificante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias, y también toda su aportación, se le agradezco y además estoy plenamente de acuerdo. La crisis ecológica es un tema que hiere profundamente y que también nos tiene que hacer cambiar la conciencia. O sea, tenemos que tener una nueva conciencia ecológica y ver la naturaleza como un hogar, o sea, el mundo como un hogar y no como un tiradero o una especie de desecho, como hemos hecho los hombres. Entonces sí, también en ese sentido tenemos que cambiar nuestro paradigma también hacia la naturaleza y hacia la protección de la naturaleza. Efectivamente. Muchas gracias. Yo quería comentar que me gustó mucho la frase que dijo doña Daisy Rodríguez acerca de que estamos llamados a ser diferentes, ¿verdad? Y usted anteriormente, doña Cristina, había dicho que no llamamos a hacer, sino a ser, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho esa frase de doña Daisy. También los granitos de arena, lo mismo que comenta doña Silvia sobre el tema del medio ambiente, ¿verdad? Que definitivamente hay que poner un granito de arena en todo lo que uno haga, ¿verdad? La medida posible en la sociedad, en las personas, en el medio ambiente, bueno, en todo, ¿verdad? Para poder salir adelante como sociedad, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias, María Soledad. También, de acuerdo. Bueno, si ya no hay más comentarios, queremos darle las gracias a doña Cecilia por habernos acompañado el día de hoy, decirle que las puertas de la Universidad de La Salle y de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos están abiertas. Vamos a seguir invitándola para que comparta con nosotros y agradecerles a todos su presencia, a nuestro rector, a nuestro vicerrector administrativo también que nos han acompañado esta noche, a las personas de otros países, de Honduras, de Guatemala, México, que se conectaron, y por supuesto a nuestros estudiantes. Y a Cecilia, muchísimas gracias y un fuerte abrazo hasta Guatemala. Bueno, muchas gracias y de verdad que les agradezco mucho la invitación. Y como yo sí soy de la era presencial, me encantaría ir algún día a la SAI, pero en persona. Porque aquí en Guatemala los lasaístas tienen colegio, pero no tienen universidad. Y en Costa Rica tienen el privilegio de tener universidad, aparte de colegio, ¿verdad? Exactamente, sí. El colegio y la universidad. Muchísimas gracias, doña Cristina. Bueno, entonces en Costa Rica te traemos a la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Que estén muy bien, Dios los acompañe. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Sí se ha grabado la conferencia porque varias personas nos están preguntando para que sepan si se grabó. Así que la van a poder poner. Bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.